Y oremos a Dios en esta mañana poniendo su palabra en sus manos y pidiéndole que por medio de su palabra nos hable, nos ministre. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable hoy? Yo también quiero, digámoselo eso al Señor, digámosle eso. Padre, te damos infinitas gracias por un día más de vida que nos concedes y un día más en el que nos podemos congregar como iglesia, Señor. Gracias por ese tiempo de alabanza. Gracias por permitirnos alabarte. Te rogamos que en este momento y en esta hora tú nos hables por medio de la Sagrada Escritura, que tú ministres nuestros corazones, Señor. Tú nos conoces bien. Por favor, háblanos con claridad a nuestro corazón. Y que aquí, Señor, podamos tomar decisiones radicales de honra y de exaltación a tu santísimo nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Venía de San Gil luego de un encuentro de jóvenes. Hace muchos años, yo venía triste y pensativo, quizás tendría 17 o 19, no recuerdo. Habíamos estado en un tiempo lindo, en ese encuentro de jóvenes, yo me había quebrantado delante de la presencia de Dios, las predicaciones me habían llegado al corazón, y en ese encuentro de jóvenes yo le dije al Señor: Señor, me quiero consagrar, Señor, quiero entregarte mi vida, servirte. Pero venía ya de regreso, ya venía para Bucaramanga y yo venía triste y pensativo. Yo realmente deseaba que ese encuentro no se hubiese acabado. ¿Por qué la tristeza en mi corazón? Porque yo sabía que cuando llegara a mi casa, llegaba a la vida real, llegaba a la vida normal. Y en la vida real y en la vida normal, uno es tentado. Y tristemente, muchas veces vencido. No solo tentado, sino vencido por la tentación. Así que, aunque experimenté tanto gozo y tanta alegría en ese encuentro, ya venía yo cargado, porque sentía que con toda seguridad volvería a caer. Amaba a Cristo con todo mi corazón. Yo creo que el milagro del nuevo nacimiento fue a muy temprana edad. Creería yo que a los 7, a los 8 años, no tengo con precisión el momento, pues yo hice la oración de fe como unas 50 veces. Así que no tengo precisión, pero en mi corazón había amor hacia el Salvador. Eso era muy claro para mí. En mi corazón había la determinación de seguirle hasta el fin, de agradarle. Me bauticé a los 12 años, tomé la decisión de bautizarme. Pero había esa lucha y esa batalla en mi corazón. ¿Por qué si yo rechazaba lo malo, me parecía desagradable, finalmente terminaba haciéndolo? Pues mi realidad de joven es la realidad de millones de cristianos alrededor del mundo. Solo que poco se habla de eso. Hay miles y millones de cristianos que batallan con el pecado. Si pudiésemos hablar con toda honestidad, muchos de ustedes me dirían: a mí también me pasa eso, pastor. Yo no quiero que usted se confunda, entonces voy a empezar clarificando algunas cosas. Escúcheme bien. Muchos cristianos pecan porque aman el pecado. Es decir, no han nacido de nuevo. Pero también tenemos que reconocer que hay muchos cristianos que pecan porque no han entendido la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, de la batalla que ellos
libran en su interior. Si usted justifica su pecado, si usted lo tapa, si usted no lo confiesa delante de Dios, vamos, no se engañe, usted no es un auténtico cristiano. Pero si usted tiene una batalla en su interior y le duele profundamente cada vez que fracasa, cada vez que peca y se arrepiente delante de Dios y corre hacia Él, aunque es triste esa condición, yo creo con toda seguridad que usted sí es un cristiano auténtico. En nuestra serie del libro de Romanos, que hemos titulado Entendiendo el Evangelio, nosotros debemos entender una verdad no tan agradable para entender el Evangelio. Esta es la verdad: el cristiano todavía peca. Es una triste verdad. No hacemos mofa y sí, el cristiano peca. No. Es una triste realidad para nosotros. Pero el Evangelio nos da esperanza a los hijos de Dios. Nos da esperanza y nos muestra cómo el cristiano puede vencer el pecado, cualquier pecado. Por eso el tema de hoy lo he titulado Batallando contra el pecado. ¿Cuántos batallan contra el pecado? Eso es algo real en la vida de cualquier cristiano. ¿Cuál es mi propósito? Tengo un doble propósito con esta predicación. Que el Espíritu Santo le convenza a usted que es cristiano de que es posible vencer, de que es posible experimentar victorias y tener gozo en el Señor por vencer. Es posible, mi amado, es posible. Y el segundo propósito es animar a los que hoy se van a dar cuenta de que no son cristianos auténticos, aunque vengan a la iglesia, y hoy les supliquen al Señor ese poder para vencer el pecado. En esa dirección va esta predicación. Quiero decir algunas verdades sobre el pecado para entender mejor el Evangelio. Solo las voy a mencionar, algunas verdades sobre el pecado. La primera de ellas: Dios aborrece el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Eso lo enseña la Biblia, eso lo enseña el Evangelio. Dios aborrece el pecado. Desde una mentira hasta un homicidio, Dios aborrece el pecado. Desde el orgullo hasta, qué sé yo, la timidez, que es prima del orgullo, Dios aborrece el pecado. Número 2, Jesucristo pagó por el pecado de la humanidad. Afortunadamente, Jesucristo pagó por el pecado de la humanidad. Eso se encuentra en 1 Juan 2:2. Verdad número 3: cuando alguien cree en Jesucristo, puede vencer el pecado. Solo los que creen en Jesucristo. Los que no creen, no lo pueden vencer. Número 4: es imposible que alguien que no crea en Jesucristo venza el pecado. No lo va a vencer, seguro. Así lo intente, no lo va a vencer. Número 5: el cristiano auténtico puede incurrir en pecado por ignorancia, inmadurez o rebelión. El cristiano auténtico puede incurrir en pecado por ignorancia, inmadurez o rebelión. Número 6: toda enseñanza, escúcheme bien, toda enseñanza que minimice o justifique el pecado no es bíblica, proviene del infierno. Predicadores que se burlan de los pecados que cometieron en el pasado, ¿se burlan, por favor? Todos púlpitos, si realmente está hablando de parte de Dios, va a rechazar incluso los pecados que cometimos en el pasado. Rechaza el pecado presente, rechaza el posible pecado futuro. Y número 7,
el Señor liberará del pecado a todo aquel que se lo pida, sea cristiano o no. Cuando un cristiano le pide, Señor, libérame de este pecado, Dios lo va a liberar. Cuando alguien no cristiano le suplica honestamente, Señor, libérame de las garras del pecado, el Señor le liberará. Estamos estudiando el libro de Romanos y quiero ubicarlos un poquito en el contexto para la enseñanza de hoy. Los cristianos de Roma estaban tratando de enfrentar el pecado por medio de guardar algunos ritos de la ley mosaica. Quizá la circuncisión, el guardar algunos días de fiestas establecidos por Moisés, incluyendo el sábado, entre otras fiestas, y otros mandamientos de la ley de Moisés. Y por eso el apóstol Pablo tiene que mostrarles lo insuficiente que es la ley para vencer el pecado. Y eso se encuentra en Romanos capítulo 7, vamos a leerlo. Romanos 7 dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable.
¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Clarito, ¿cierto? Romanos, como les dije la vez pasada, es un libro teso, es un libro desafiante, es teología pura. Y he orado al Señor para que me ayude a aterrizar esta teología, a clarificar porque no todos los libros de la Biblia son tan claros, eso es una realidad. Quiero desarrollar la siguiente idea y dígasela al que tiene a su lado. Para vencer la vieja naturaleza necesitamos estrenar. Amén. ¿A cuánto les gusta estrenar? Bonito, ¿cierto? Pero hay gente que estrena y no bota lo viejo, ¿cierto? Y así hay muchos cristianos. ¿Qué necesito para vencer el pecado? Sería la gran pregunta. Pastor, siempre soy vencido, siempre me gana ahí el mal genio, la ira, los malos pensamientos. Pastor, yo lucho con esto y siempre me gana. ¿Qué necesito para vencer el pecado? Yo espero que esta sea una palabra liberadora. Por lo tanto, esté muy atento. Abra los ojos, porque con los ojos cerrados usted no va a recibir la palabra de Dios. Si tiene los ojos cerrados, los oídos también. Entonces, abra sus ojos, ¿sí? Y va a prestarle muchísima atención, porque hoy se va a definir para muchos su victoria. O sea, el Señor hoy nos va a dar herramientas reales para vencer el pecado, con lo que hemos estado batallando y con lo que seguiremos batallando hasta el día de nuestra muerte. Porque la verdad triste es una verdad triste, pero al mismo tiempo que da algo de esperanza. El cristiano todavía peca. Por eso es que siempre necesitamos a Cristo, ¿cierto? ¿Qué necesito para vencer el pecado? Ya les dije que necesitamos estrenar, ¿cierto? Entonces les voy a hablar de 3 cosas nuevas, maravillosas, que el que no es cristiano no las tiene. Entonces los que no son cristianos van a prestar mucha atención para que hoy puedan adquirir estas 3 cosas nuevas. Lo primero que necesitamos para vencer el pecado es un nuevo poder. Un nuevo poder. Pues ya está demostrado que con su poder y que con mi poder no podemos vencer el pecado. Eso ya está demostrado. Versículo 6 dice, Romanos 7:6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder. Subráyelo ahí, con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Si desea, escriba esto: nadie puede vencer el pecado a menos que tenga el Espíritu Santo. Absolutamente nadie. Como les dije, algunos cristianos de Roma estaban intentando vencer el pecado por medio de la ley mosaica. Pero la ley o antiguo mandamiento escrito demostró nuestra incapacidad de justificarnos delante de Dios. La ley puso en evidencia lo malo que somos. ¿Cuántos vinieron la vez pasada, el domingo pasado? Ya la ley nos condenó. Ya la ley nos dijo, ustedes son re malos. La ley hizo eso. Debemos morir al deseo pecaminoso de querer ganarnos la salvación por medio de nuestros méritos. Se lo repito. Debemos morir al deseo pecaminoso de querer ganarnos la salvación por medio de nuestros méritos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tengo que morir a
a eso? Sencillamente porque nosotros no tenemos méritos. Hemos hecho méritos contrarios. O sea, usted y yo hemos hecho méritos suficientes para no ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos, absolutamente todos. La ley de Moisés nos ha mostrado que siempre vamos a fallar. Entonces no falta el que dice, pastor, pero yo no he matado, pero ha mentido. Y el que dijo, no mates, también dijo, no mientas. Y entonces usted será condenado no porque haya matado, porque usted no ha matado. Será condenado porque usted ha mentido. Eso es lo que nos enseña la ley. Así que cada vez que alguien se somete a la ley del Antiguo Testamento, con el propósito de alcanzar la salvación, con el propósito de alcanzar el favor de Dios, se encontrará con derrota, se encontrará con insuficiencia, con incapacidad y por lo tanto con condenación. Porque es imposible que nosotros venzamos el pecado por medio de la ley. Ahora, cuando alguien muere, renuncia, desiste de ganarse su salvación, porque reconoce que es pecador, porque reconoce que es malo, porque reconoce esa predisposición que tiene en su interior para pecar, y se humilla ante Cristo. Míreme, por favor. Se humilla ante el Rey Jesús y le dice, Señor, perdóname, soy incapaz de salvarme, termino siempre pecando, perdóname, límpiame de mis pecados. Si esa persona hace eso, en ese mismo instante, si esa es una oración sincera y honesta delante del Dios único y verdadero, entonces escúchenme, en ese mismo instante recibe un nuevo poder. Es el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Recibe ese mismo poder. Pues ningún pecador que no se haya arrepentido tiene ese poder, ni uno solo. El Espíritu Santo viene a morar, viene a vivir únicamente sobre quienes reconocen su pecado, y eso se llama arrepentimiento, y sobre los que ponen su confianza para salvación en Cristo Jesús, y eso se llama fe. Y sin arrepentimiento y fe no hay salvación. Sin arrepentimiento y fe no hay perdón de pecados. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en una vida, le da el poder sobrenatural para vencer el pecado. Se lo da para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Así que este versículo, Romanos 7:6, lo que dice es lo siguiente: la ley, el único poder que nos da es el poder para pecar. Eso es lo que hace la ley. No voy a mentir, no voy a mentir, pero cualquier cosa y miente. En cambio, la muerte a la ley nos da el único poder que existe para vencer el pecado, que es el Espíritu Santo. Con la ley escrita servimos al pecado. Sin la ley escrita podemos servir a Dios. Y esto es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento que Dios dio por medio de Ezequiel. Se lo voy a leer. Mire esta preciosura, présteme atención. Ezequiel 36:26 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Mira el 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Así que la buena noticia del Evangelio es que aquel que cree en Cristo Jesús recibe un nuevo poder, el Santo Espíritu de Dios, viviendo adentro de esa persona que lo lleva a vencer el pecado.
que le da esa capacidad que antes no tenía. Por eso, si usted dice que no es capaz de vencer el pecado y su realidad es derrota, 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 usted lo más probable es que no sea cristiano, al menos no un cristiano auténtico. Por lo tanto, y podría pedirle al Señor, perdóname, perdóname, lo he hecho en mis fuerzas. Reconozco que no tengo tu espíritu y por eso vivo en el pecado. Dame tu espíritu. Y la Biblia dice que el Padre le dará el espíritu a cualquiera que se lo pida. O sea, Él no hace distinción. Si alguien le pide el Espíritu Santo porque quiere vencer el pecado, el Padre le dará el Espíritu Santo. Tomen su folleto, por favor, y lean conmigo el aforismo para esta semana. De ahí sale el aforismo. A ver, a la voz de tres, leámoslo, por favor, para que usted se despierte, usted que está ahí batallando con el pecado del sueño. A la voz de tres, 1, 2 y 3. Solo el Espíritu del Cristo resucitado nos da el poder para vencer el pecado. Solo Él. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo, así lleve 30 años en la iglesia y así sea predicador. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. El nuevo poder proviene del Espíritu Santo y sin Él es imposible agradar a Dios. Eso es precisamente lo que le está pasando a muchos cristianos, entre comillas. No son capaces de vencer el pecado porque no tienen el Espíritu. No lo tienen. Y quiero darles una ilustración. Vamos a suponer que usted tiene que empujar y hacer mover, alar, con sus propias fuerzas, una tractomula cargada con varias toneladas. Tiene freno de mano y todo, y usted la tiene que alar, la tiene que mover. Entonces le dan una fecha y usted tiene una semana para prepararse, para acondicionarse. Y usted va al gimnasio y usted toma buenos alimentos, nutrientes, hasta anabólicos y demás para desarrollar fuerza, musculatura, ¿cierto? Usted levanta pesas, va al gimnasio, duerme bien, se cuida del coronavirus y toda esa cosa, ¿cierto? Porque usted quiere estar bien para el gran día y va al gran día y usted ala con todas sus fuerzas, pero con todas sus fuerzas y no mueve ni 1 milímetro la tractomula. Pero llega Thor. Se ríen los jóvenes y yo sabía que los adultos no saben quién es Thor. Thor es un superhéroe, el del martillo. Es de Marvel, creo que es el hombre, y él tiene fuerza, ¿cierto? Y entonces Thor le transmite la fuerza que él tiene, le transfiere su fuerza, y ahí usted va otra vez. Y resulta que lo que usted no podía hacer, ahora sí lo puede hacer. Mueve la tractomula y como ahora tiene la fuerza de Thor, no solo la mueve, la alza y la tira lejos ya. Si no hubiera aparecido Thor, en la vida usted podría mover la tractomula. Es una sencilla manera de decirle que si Jesús no nos hubiese transferido su poder, que es el Espíritu Santo, jamás podríamos vencer el pecado y agradar a Dios. Jamás, nunca. Ahora, con la venida del Espíritu Santo y su poder a nuestra vida, llega, lo segundo, escríbalo por favor, llega una nueva naturaleza. Y es precioso. Llega una nueva naturaleza. Y si llega una nueva naturaleza, es porque hay una vieja. Vamos a leer la vieja. Romanos 7:18. Dice Pablo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita.
aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Algunos interpretan, basados en este versículo y lo que sigue del argumento de Pablo, que la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa tiene buenos deseos. Yo difiero totalmente de ese pensamiento. ¿Qué es lo que yo veo en este mismo versículo? En este mismo versículo yo veo dos naturalezas. Se lo voy a leer despacio. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Qué es nada? Absolutamente nada. Pero sigue diciendo, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Así que si Pablo habla, luego de haber dicho que en su naturaleza pecaminosa nada bueno habita, tampoco puede haber buenos deseos. Sus buenos deseos deben ser de otra naturaleza, no de su naturaleza pecaminosa. Si quiere, escriba lo siguiente: nadie puede vencer el pecado a menos que haya nacido de nuevo. Nadie puede vencer el pecado a menos que haya nacido de nuevo. O sea, a Pablo le fue revelado que todos los seres humanos estamos privados de la gloria de Dios, producto de nuestro pecado, y que es imposible que agrademos a Dios. Y eso es un gran problema. La pregunta es, ¿por qué no somos capaces de agradar a Dios? Esa realidad triste, ese problema triste tiene nombre propio, se llama naturaleza pecaminosa. Todos los hijos de Adán, escuchen, todos los hijos de Adán nacimos con naturaleza pecaminosa, todos los hijos de Adán. Ayer estaba evangelizando en el parque aquí temático y le compartí a un señor junto con mi esposa, estábamos hablándole y llegó la nietecita de 4 años que ya se había empezado a comer un algodón de estos de azúcar y se lo había dejado más casi que completo. No, ya no quiero, papito, ya no quiero. Pero pasaron vendiendo helados y volvió la niña a decirle: ñoñito, ¿me compra un helado? Entonces yo con una sonrisa le dije: mamita, usted acabó de entregarle a su nonito el algodón. Era una niña de 4 años y ustedes hubieran visto cómo me miró. Cuatro años. Todos los nacidos de Adán, todos los hijos de Adán tenemos naturaleza pecaminosa. David lo dijo de la siguiente manera. Él dijo: yo sé que soy malo de nacimiento. ¿Malo de qué? De nacimiento. Pecador me concibió mi madre. O sea, David está diciendo: desde que nací soy malo, pero en la concepción también era malo. Pero como Dios es experto en cambiar las tristes realidades, nos ofreció en Cristo Jesús una nueva naturaleza. Entonces escúchelo, todos los hijos de Adán tienen una naturaleza pecaminosa, pero todos los hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza. Y esa es la buena noticia. Dios sobrenaturalmente crea una nueva persona en todos aquellos que creen en Jesús. La crea en aquellos que se someten al señorío de Cristo Jesús. Eso se llama nuevo nacimiento. Y si usted no ha nacido de nuevo, nunca entrará en el reino de Dios. Así venga a esta iglesia. A esta iglesia puede entrar, al reino de Dios jamás, si usted no ha nacido de nuevo. Este nuevo ser, que no es otra cosa sino el espíritu renacido, el espíritu vivificado por el Espíritu Santo, tiene nuevos deseos diferentes a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ese espíritu que Dios hizo renacer, que Dios hizo vivir, quiere ahora hacer lo bueno, quiere amar al Señor, quiere adorarle, quiere cantarle, quiere congregarse, quiere ser generoso con la obra de Dios. Ningún amén.
quiere amar al prójimo, incluso quiere amar al enemigo, quiere conocer más a Cristo y deleitarse en su presencia, quiere perdonar, quiere buscar al Señor. Eso es precioso, eso es magnífico, es el milagro de la salvación, es la obra regeneradora del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo sobre un pecador arrepentido. Eso no lo puede hacer la religión, ninguna religión. La gente que conoció a este hombre, que ha sido renacido, que tiene una nueva naturaleza, la gente que conoció a este hombre que antes era pecador, ahora está sorprendida. No lo puede creer. Ese hombre o mujer literalmente son nuevos. Pero si Pachito era terrible. Y ahora no se ríe cuando dicen chistes obscenos. Ya no se ríe. Es que Pachito ya no reacciona de la misma manera. Pachito era fosforito, no se le podía decir nada. Pero ahora no reacciona de la misma manera. Pachito era supremamente grosero y ahora nunca dice groserías. Pachito, el que se la hacía, se la pagaba. Pero ahora Pachito perdona. Pachito era experto en hacer copia en la universidad, en el colegio, pero Pachito ahora estudia y no hace copia, prefiere sacarse uno si no estudió. Pachito ya no quiere sacarle ventaja a los demás en los negocios, en las ventas. Eso, mis amados, es una belleza. ¿No les parece a ustedes? Se llama nueva naturaleza. Pero en medio de tanta belleza hay un pero. Porque aunque el Señor nos dio una nueva naturaleza, no nos quitó la vieja naturaleza. Ahí sigue. La naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos tienen naturaleza pecaminosa aquí? Todos, seamos cristianos o no. Solo que el no cristiano no tiene nueva naturaleza. Por eso Martín Lutero dijo lo siguiente: creí que la naturaleza pecaminosa había muerto en las aguas del bautismo, pero comprobé que la miserable sabía nadar. Ahora tengo que matarla todos los días. Todos los días vamos a batallar contra nuestra naturaleza pecaminosa. Mi esposita, que es tan preciosa, me cuidó a mi madre de cáncer, como ustedes saben, durante 8 meses. Ella la atendía como si fuera la mamá de ella. La consentía, lo que ella dijera. Y mi mamá, que tenía naturaleza pecaminosa, aunque era nacida de nuevo, le pegaba esos berríos. ¡Ya calidad! ¡Ya calidad! Así mi mamá gritaba. Entonces mi esposita me decía: ¿por qué doña Dilma a veces contesta feo si yo lo que quiero es atenderla? Yo le dije: porque todavía batalla con la naturaleza pecaminosa. Todos batallamos con la naturaleza pecaminosa. Voy a leer algunos versículos para que distingamos naturaleza pecaminosa de nueva naturaleza. Romanos 7:15 dice: no entiendo lo que me pasa. Por favor, me ayudan en la pantalla. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago lo que quiero hacer el bien. El cristiano quiere hacer el bien, sino lo que aborrezco. ¿Naturaleza qué? Pecaminosa. 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. 17. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Así que descubre esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? El que se deleita en la ley de Dios es que ha nacido de nuevo. Eso no lo puede hacer la naturaleza pecaminosa, por favor. Pero el 23 dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Así que en el mundo interior del cristiano hay una batalla campal entre la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza creada según Dios. Y aquí Pablo nos tiene en vilo, porque cuando uno lee eso dice, sí, cuando uno como cristiano lee eso dice, sí, eso es lo que me pasa a mí. ¿Cómo se resuelve el asunto? Ahí nos va a tener un poquito. Les voy a describir algunos ejemplos de esa batalla interna que hay en todo cristiano. La batalla, rápidamente, me ayudan por favor. Lo voy a perdonar. ¿Sí? ¿Eso de dónde proviene? De la nueva naturaleza. Lo voy a perdonar. ¿Pero qué le dice la naturaleza pecaminosa? No lo perdono, fue un miserable. Ahí está la batalla. ¿Sí? Esa mujer está muy linda. No es su esposa, ¿no? Él no está diciendo eso de su esposa. Esa mujer está muy linda. Pero al mismo tiempo dice, guárdame, Señor, de pecar contra ti. Voy a levantarme a orar, pero estoy muy cansado. Me provoca estropear a este chino. Señor, ayúdame a ser paciente. Me comprometo a ser fiel en el dar para la obra de Dios, pero no me alcanza para mis gastos. La iglesia me está absorbiendo mucho tiempo, pero Señor, yo quiero servirte. Ahora sí voy a hacer el plan de lectura diario, pero hoy no tengo tiempo. Esa persona me las está echando. Deje de ser malicioso. Esa batalla que hay en nuestro interior. Mis padres tienen la razón, los voy a obedecer. Y ahí en la mente, sus papás son unos anticuados y no lo entienden. Me veo súper linda con esta ropa. Y en su interior hay una voz que le dice, estás sugiriendo tu cuerpo. Voy a evangelizar, pero me da mucha pena. No sé si logran ver la batalla interna de todo cristiano. El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu renacido o vivificado para que agrademos a Dios, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue oponiéndose a los deseos del Espíritu. ¿A cuántos les pasa eso? Ahora quiero ser claro, al no cristiano no le pasa esto, porque no tiene nueva naturaleza. El no cristiano solamente tiene vieja naturaleza o naturaleza pecaminosa. ¿Cuál batalla va a tener? Él piensa, no hago esto porque me meto en la grande. Él no está pensando en agradar a Dios. Él está pensando en vergüenza y consecuencias. No está pensando en agradar a Dios. Ya les he dicho las dos cosas que debemos estrenar. Número 1, un nuevo poder. Número 2, una nueva naturaleza. La pregunta es, ¿qué más necesitamos para vencer? Porque aquí Pablo nos está mostrando la derrota. Vámonos con el 3. Necesitamos una nueva ley. Dice el versículo 21-23. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley, o sea, la del pecado, lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Cuál es esa nueva ley? La ley de la mente. Lo está diciendo aquí en el versículo 23. Si quiere, escriba lo siguiente: nadie puede vencer el pecado a menos que tenga una nueva mente. Una nueva mente.
En este pasaje Pablo habla de 4 leyes en Romanos 7, habla de 4 leyes, se las voy a mencionar. Número 1, la ley del mandamiento escrito. ¿Cuál será? La ley de Moisés, que es temporal. Número 2, habla de la ley de Dios, que es la voluntad perfecta de Dios, que no es temporal, es eterna. Por ejemplo, no matarás, aunque hace parte de la ley de Moisés, es ley eterna de Dios. Número 3, la ley de la mente. ¿Qué es la ley de la mente? Es la disposición sobrenatural a amar y a obedecer a Dios. Disposición sobrenatural a amar y a obedecer a Dios. Esa es la ley de la mente. Y la 4ª es la ley del pecado, que es disposición natural a rechazar y desobedecer a Dios. La ley de la mente es algo que el cristiano no posee, pero los cristianos sí tenemos una nueva mente que nos dio Cristo Jesús. Cambió nuestra mente o cambió nuestro corazón. Vea, cuando creímos en Cristo, no solo recibimos el Espíritu, no solo recibimos su poder, no solo recibimos una nueva naturaleza o una nueva vida, también recibimos una nueva mente. Los cristianos, solamente los cristianos. Note lo que dice aquí Pablo. Pablo está diciendo que a pesar de que él lucha contra el pecado, a pesar de que tiene una naturaleza pecaminosa, a pesar de que los miembros de su cuerpo se rebelan, él dice que a pesar de todo eso, hay algo sobrenatural en su mente que lo impulsa a amar y a obedecer a Dios, y él lo llama la ley de la mente. Y esa ley de la mente es imprescindible para vencer el pecado. Ninguna persona sin esta ley tiene comunión con Dios, ni mucho menos puede obedecerle. El cristiano que recibió una nueva mente puede tener comunión con Dios. El que no tiene esa nueva mente no lo puede hacer. Es decir, para vencer el pecado se necesita una nueva manera de pensar. ¿Me explico? Para vencer el pecado se necesita una nueva manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque adulterio, fornicación, pornografía, odio, rencor, no perdón, todo eso es un pensamiento que luego se materializa. Entonces lo que Dios hizo fue cambiar el chip, cambiar nuestra mente. Pero recordemos que a pesar de que nuestra mente ha cambiado, todavía hay naturaleza pecaminosa. Eso también es una profecía del Antiguo Testamento, lo dijo Jeremías. Se lo voy a leer. Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré, mírelo, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Lo ve? Es el cumplimiento en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, que ahora en nuestra mente está escrita la ley eterna de Dios, que es superior a la ley de Moisés. Que sabemos lo que le agrada a Dios y también sabemos lo que le desagrada, porque la ley de Moisés no lo legisló todo. Y Jesús tuvo que hacer aclaraciones: no mates,
Ustedes escucharon no mates, pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano se expone al infierno de fuego. Nos está revelando la nueva ley, la ley de Dios que es eterna y que permanece para siempre. En la mente del cristiano está el pensamiento. En la mente del cristiano está el pensamiento y el deseo de sujetarse a Dios. Pensamiento y deseo. Pero la ley del pecado, la naturaleza pecaminosa, va a batallar allá también con pensamientos. La pregunta es, ¿va a obedecer a la ley del pecado o va a obedecer a la ley de su mente? ¿Cuántos han sentido deseos de hacer lo bueno? Que provienen de Dios, no para el orgullo, no para que lo admiren, sino porque quiere agradar a Dios. ¿Cuántos han sentido esos deseos? Obedézcalos. Obedézcale a la ley de su mente. Pero también, ¿cuántos han tenido pensamientos de hacer lo malo? Ay, ahí sí nadie dice amén. Yo estoy con ángeles. Estoy predicándole a ángeles. Claro, cuando vengan esos pensamientos, desobedézcalos. Sométase a la ley de su mente. Todo adulterio, todo fraude, toda ira, toda altivez, todo rencor, todo pecado, primero fue un pensamiento. Por lo tanto, usted necesita someterse a la ley de su mente. Ahí fue donde Dios nos ayudó. Ahí fue donde metió la mano de Dios. Les voy a cambiar la mente. Les voy a poner en su mente el pensamiento correcto. Así que el cristiano tiene la capacidad de pensar diferente. Lo hizo el Espíritu de Dios que él recibió. Desde su mente, cada cristiano puede hacerle frente a su pecado. ¿Por qué puede hacerlo? Porque ahora ama a Dios. Porque ahora ama a Jesucristo que lo liberó. Ama al Espíritu Santo que habita en su interior. Y hacemos eso no para ser salvos. Hacemos eso por la inmensa gratitud de que somos salvos, de que hemos sido salvos. Ese nuevo poder, esa nueva naturaleza y esa nueva ley nos han sido dadas gratuitamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si usted es cristiano, puede vencer el pecado. Yo creí que eso los alegraba. Si usted es cristiano auténtico, puede vencer el pecado que lo ha venido esclavizando hasta el día de hoy. Puede vencer la pereza que lo ha mantenido esclavo hasta el día de hoy. Y si usted no es cristiano, hoy puede clamarle al Padre que le dé al Espíritu Santo para que usted pueda vencer el pecado. Lo puede hacer. Somos, escúchelo, somos y hacemos lo que pensamos. Oremos.